Señor le bendiga a mis hermanos y amigos y niños también. Bienvenidos a la casa del Señor. Verdad que es un gozo, una alegría poder estar acá y poder compartir la palabra del Señor. Y espero en el Señor, mediante la obra de su Espíritu Santo, que Él pueda hablar a nuestras vidas, pueda hablar a nuestros corazones. Porque ahí la verdadera palabra y la sabiduría de Dios rinde fruto en el corazón de las personas, no en otro sitio. Si queda nada más en la mente como un conocimiento más que he adquirido un día domingo, tristemente no veremos la gloria de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que oremos al Señor para que sea su Espíritu Santo usando estas palabras y que no hable un simple hombre, pecador igual que usted, sino que hable Dios a través del instrumento. Señor Jesús, te damos gracias a ti por esta mañana, esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, de ser ministrado a través de ella. Te pido, Padre, para que tú des discernimiento de espíritu y de entendimiento a aquel que predica tu palabra, pero también a aquel que la escucha, a aquel que la está escuchando en este local, en esta iglesia, como también la está escuchando en otras muchas iglesias más, o aquellos que ven esta predicación, incluso a veces por las redes sociales, por YouTube o por otro medio de comunicación. Te pido para que hable su vida, para que edifique sus corazones y para que tu verdad, la verdad de este pasaje impacte, redarguya la vida de aquellos que escuchan, que les exhorte y les anime a seguir adelante a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la dificultad que podemos estar pasando, Señor. Tenemos un Dios poderoso y este Dios está con nosotros. Así que lo pedimos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy, mi hermano y amigo, estaremos en el libro de Génesis. Como sabemos, estamos en una serie secuencial, expositiva de este maravilloso libro. Y le invitaría a que abriera su Biblia entonces en este capítulo 40 de Génesis. Capítulo 40 del libro de Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 23. Si recordamos rápidamente lo que hemos estado hablando ya hace 2 domingos aproximadamente, es el relato, ¿no? El relato de un hombre. Y el nombre que resalta acá, con excepción del capítulo 38, donde se habla acerca de Judá, es José, es su vida. Y aproximadamente dicen los estudiosos que lo que Moisés está haciendo en cuanto a José es relatar 13 años de su vida. Recordamos que José fue vendido por sus hermanos siendo aún todavía muy joven. Fue desamparado, despreciado por su propia familia y luego fue vendido a unos mercaderes que iban a Egipto. Y sabemos muy bien que José y su vida es una vida llena de contradicciones. Aparentemente porque no vemos que José haga mal alguno para merecer tanta maldad y tanto sufrimiento. Creo que nosotros hoy día quizás podemos identificarnos fácilmente con José, pues en un mundo como este, lleno de caos, lleno de maldad y de pecado, rodeado de hombres pecadores y malvados, y con un corazón caído y dañado por el pecado, creo que es imposible no sufrir. El sufrimiento y la dificultad son realmente inevitables, aún para el pueblo de Dios, aún para los hombres piadosos como José. Por lo que creo que es importante en un mundo lleno de caos y de sufrimiento, recordar lo que la palabra de Dios informa acerca de ese sufrimiento. Y aún mucho mayor, nos informa algo que supera el mismo sufrimiento, el mismo dolor que podemos estar pasando como hombres. Y este mensaje, mi hermano, es un mensaje de esperanza, de consuelo, pero también es un mensaje retador. Es un mensaje que nos invita a vivir una vida de sufrimiento para la gloria y la honra del Señor. Pero cuando hablamos de esto, quizás parece algo abstracto, algo quizás poco práctico. Pero yo creo que lejos de ser algo como esto, es totalmente práctico, pues Moisés relata de forma práctica y de forma detallada la vida de José. Pero el día de hoy
en este capítulo 40, veremos lo que Moisés quiere esta vez informar al pueblo israelita. Pues no podemos olvidar de que este es un libro narrativo escrito para el pueblo de Israel por Moisés. Cuando sufrimos, cuando dudamos, si tenemos preocupaciones, creo que fácilmente podemos recordar en la semana un episodio como ese en el cual decimos, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia, no sé qué va a pasar con mi pareja, no sé qué va a pasar con mi trabajo. Y comenzamos a llenarnos de ansiedad, preocupaciones, luego comenzamos a sentir una agonía personal íntima que quizás nadie conoce, solamente tú conoces, que aflige tu alma. O quizás luego de repente hay una situación en tu vida que te genera sufrimiento. Y en esos momentos te preguntas, ¿de dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues mira lo que Moisés dice al pueblo en este capítulo 40. Y si usted es alguien que copia y toma apuntes, lo podría copiar. Y es que Moisés, lo que dice el pueblo, es el argumento del autor. Le dice al pueblo, le muestra al pueblo que a pesar de no entender los designios de Dios, en el sufrimiento y en la duda continua, Dios cumplirá aún por medio de ellos su plan eterno. Repito, Dios, por medio de Moisés, muestra al pueblo que a pesar de no entender los designios de Dios, en el sufrimiento y la duda, Dios cumplirá aún por medio de ellos su plan eterno. Quiero que preste atención a estas palabras, en el sufrimiento y en la duda. Creo que a veces como cristianos incluso nos hace todavía difícil poder relacionar, ¿no?, la vida de sufrimiento con la vida que tenemos en Dios, con la vida que tenemos en Cristo. Y esto se debe muchas veces porque se nos presenta un evangelio de prosperidad, un evangelio donde todo saldrá bien y saldrá perfectamente porque tu Dios es un Dios todopoderoso, porque Dios es el Dios dueño de la plata y el oro. Y este mensaje parece atractivo y muy agradable al oído, por lo tanto muchos lo predican en nuestros tiempos. Pero la predicación bíblica, la predicación real de la palabra de Dios es realista. Te dice, vas a sufrir. Misma palabra de Jesús a sus discípulos, a los que querían seguirle. ¿Quieres seguirme? Claro que sí, maestro. Usted es un hombre muy popular, haces muchos milagros, eres muy famoso en Israel. Quiero ser parte de este movimiento. ¿Qué dice Jesús? Toma tu cruz y luego sí, sígueme. Y yo me pregunto, ¿por qué aún se nos es difícil relacionar el sufrimiento con tu llamado como cristiano, como pueblo de Dios? El pueblo israelita no quería sufrir. El pueblo israelita no quería el sufrimiento, no quería el desierto. Pero fue parte del proceso, fue parte del plan. Y ahí donde Moisés ya lo ha dicho otras veces, hermano, pero lo vuelvo a decir porque nuestra alma se resiste al sufrimiento. No queremos sufrir. Mas, entiende esto, mi hermano. Por medio de ese sufrimiento, Dios va a trabajar en tu vida. Por medio del sufrimiento, el plan eterno de Dios se cumplirá. Por esta razón, mi hermano, el argumento que quisiera que te llevaras a tu casa y meditaras en la semana es este. Piensa, cree que a pesar de tu sufrimiento y mucha incertidumbre, porque a veces nos preguntamos tantas cosas y sentimos que no hay respuestas a nuestras preguntas, aun cuando clamamos a Dios en oración. Pero a pesar de tu sufrimiento y incertidumbre, espera en Dios, espera en Él, porque su plan está en marcha. Interesante la forma como Dios trabaja, ¿ya? Y es lo que veremos. Es que cuando uno cree que todo se detuvo y como que nadie está trabajando, Dios sigue trabajando. Y eso, mi hermano, es lo que debemos creer en el sufrimiento y en el dolor. Hermano, ¿es algo fácil? No, no lo es. De hecho, tampoco lo fue fácil para José y eso es lo que veremos en esta mañana.
Debido a que el sufrimiento es parte de la realidad cristiana y parte de la realidad del llamado que Dios hace a cada uno de los hombres piadosos, con los cuales hizo un trabajo para la gloria y la honra de su nombre. Es que el título de este sermón es Una prisión con propósito. Una prisión con propósito. Quizá parece algo loco, ¿no? Prisión, una cárcel con propósito. ¿Qué sentido tiene eso? Yo creo que puedo lograr más cosas, no sé, en el gobierno, ¿no? Siendo alcalde, gobernador, creo que puedo tener más cambios o trabajar para la gloria de Dios, eh, teniendo plata o dinero o posesiones para ayudar a otros. Creo que podría honrar más a Dios cuando tenga títulos, ¿no? Cuando tenga una importancia en mi comunidad. Pero es que Dios trabaja en donde sea y como sea, Él trabaja. Y aquí es donde vemos cómo, es lo que trataré en el Señor, que podamos entender cómo hay un propósito en el desierto, cómo hay un propósito en la cárcel fría y oscura de José. Pero para entender este pasaje lo he dividido en tres partes. Hablaba con algunos hermanos esta semana y no son hermanos o hermanas que son superdotados bíblicamente, pero lograron a tener una división muy parecida, incluso exacta a la que yo tuve en la semana, y eso es algo alentador y algo que da algo de tranquilidad, ¿no? Saber que lo más seguro es que no estoy equivocado, o al menos hay hermanos que han visto lo mismo que yo he visto en la semana. Y es que las divisiones son tres, del versículo 1 al versículo 5, el cual está titulado José estaba preso, del 1 al 5. Luego del versículo 6 hasta el versículo 19, sueños e interpretación. Y luego de esto, al final, del 20 al 23, planes, planes cumplidos y otros arruinados. Planes cumplidos y otros arruinados. Creo que esta expresión parece algo extraña, pero en ese momento vamos a entender lo que quise decir con este título. Ahora sí, mis hermanos, abramos nuestra Biblia en Génesis, nuevamente abramos nuestra Biblia en Génesis 40, si no la ha hecho, 40 del 1 al 5. Leemos la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba preso, donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Amén. Cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que de entrada está sucediendo algo. Lo que sucede es que Moisés relata al pueblo un contexto en el cual sucede todo lo que va a suceder dentro de la prisión. Lo que sucede, mis hermanos, y claramente dice acá el pasaje, Moisés dice que aconteció que después de estas cosas, ¿cuáles? Las anteriores, las antes dichas. Sabemos que el pasaje anterior termina diciendo que aunque José fue acusado de forma injusta, dice halló gracia ante los ojos del jefe de la prisión y lo coloca a cargo de todo eso que estaba ahí. Y luego de estas cosas, dice el pasaje, que hubieron dos hombres que delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, o sea, contra el faraón. Estos hombres, cuando se habla de delinquir, es que ofendieron a su soberano. Pero no eran cualquier personas. Dice claramente el pasaje que eran jefes en la casa de Faraón, de un hombre muy importante, el hombre más poderoso en la nación en la cual José era esclavo. Dice, uno era jefe de los coperos y otro era el jefe de los panaderos. Cuando hablamos de jefes, hablamos de alguien de autoridad. Y estos dos hombres eran personas de gran renombre y de gran importancia
en la casa de Faraón, el servicio de Faraón. Por ejemplo, si hablamos del copero, su trabajo era tan importante como que la vida del faraón o del soberano dependía de él. Usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, el copero, su trabajo era probar el vino, tomarlo, y si el vino estaba bien, además de no contaminado, o sea, no envenenado, se le daba al faraón para que luego él tomara. Así que si la copa que servían le echaban veneno, se iba a morir él, pero se iba a salvar al faraón. Es como un tipo de trabajo de escolta hoy día, ¿no? El escolta se muere, da su vida por proteger al hombre, pero el hombre queda vivo, y es lo que realmente importa. Así que imagínate la importancia de este hombre en la casa de Faraón. Luego tenemos al panadero. Quizá usted puede decir, bueno, es que era un panadero, ¿no? Sencillo, pues hacía panes y muchos dulces. Pero en la cultura pagana egipcia, el panadero o el jefe de panadería era como tipo un sumo sacerdote de la cocina. Por lo cual había un carácter religioso en lo que se hacía. ¿Por qué? Porque lo que salía de esta cocina real era enviado y colocado en las tumbas de los muertos importantes de su tiempo. Además de servir platos al rey, al que para ello era un dios en la tierra, también contribuía y trabajaba en el culto pagano a las deidades de Egipto. Así que imagínate, dos hombres importantes en el pasaje se nos dice que ofendieron al faraón. ¿Qué hizo el faraón? Pues la ofensa dice claramente que fue enviado a prisión, pero no cualquier prisión. Dice claramente Moisés que fueron enviados a la prisión de la casa del capitán de la guardia. ¿Quién era ese capitán? Potifar. Potifar es el capitán. El hombre importante del capítulo anterior se sigue nombrando. Dice claramente, fueron enviados a la prisión de la casa del capitán de la guardia. Dice, la cárcel en la cual José se encontraba. José estaba preso. Por esta razón le puse el título así de esta edición, mi hermano. José estaba preso. Y si usted dirá, pero ¿por qué es importante recordar esto? Creo que cuando hablamos de la prosperidad que José tuvo, ¿no? En la casa de Potifar, luego ve cómo le fue bien también en la prisión. Nos puede quizás hacer pensar que José estaba muy bien o quizás estaba mucho mejor que antes. Pues decimos, bueno, tenía el favor del dueño de la prisión, y por lo tanto tenía más comodidades, ¿no? Tenía más libertades. Pero yo diría más que más libertades, tenía más responsabilidades y más trabajo en la prisión. Porque realmente aquí dice el pasaje que cuando estos hombres vinieron, ¿qué hizo el jefe de la prisión? Debido al que el caso era muy importante y muy delicado, se lo otorga a su hombre de mayor confianza, a José. Dice, José, encárgate de ellos. ¿Pero qué hace José? Dice aquí claramente, les servía. Mano, José además de estar preso, era un esclavo. Era un esclavo. Era un extranjero que había sido vendido por sus hermanos. Que luego había sido acusado de forma injusta por un delito que no cometió. Ese era José. Mi hermano, no podemos olvidar que José fue aborrecido por su familia. Sus hermanos le vendieron. Trataron de matarle. No debemos olvidar que fue vendido a un hombre pagano. Pues el nombre de Potifar significa devoto. Un hombre de alto rango, pues sin embargo seguía siendo esclavo. Él nunca recibió un sueldo por el trabajo dedicado que le dio a su amo. En cambio, recibió un castigo injusto. Y ahora dice el pasaje, nos recuerda a Moisés, José estaba preso. Hermano, es evidente y es claro que lo que Moisés quiere repasar y recordar por israelita es que José estaba sufriendo. Las cosas no estaban bien, quizás podemos pensar, bueno, ya que están mucho mejor, pero no, estaba sufriendo. Y cuando vemos el libro de Salmos, hay un salmo que señala lo que José vivió en la prisión y se dice que tenían grillos. ¿Sabes qué son unos grillos? Son cadenas en las muñecas y en los tobillos. Esos son los grillos. Poca palabra, mi hermano José estaba en la prisión, era encargado de la prisión, pero tenía todavía cadenas. O sea, su condición como hombre, como persona, no era fácil. No era fácil. Creo que es importante recordar eso, mi hermano, por lo que Dios hace con José y también por lo que José hace en la prisión.
José estaba sufriendo. Y esto es singularmente importante porque a veces pensamos que la prosperidad que de Dios vendrá es una prosperidad que hará que todas las cosas vayan muy bien. E incluso cuando alguien está muy mal, cuando pierde el trabajo, cuando le va mal en su vida, decimos, ese hombre está en pecado. Ese hombre tuvo que haber ofendido a Dios. O no sé, tienes un pecado oculto ahí que no le has dicho a nadie. Pero no, mi hermano, no. Veamos al justo Job. Dice que no había nadie como él en la tierra y sin embargo sufría como nadie. No resistamos, mi hermano, a la idea de que cuanto más fieles seamos a Dios y más sirvamos a Dios, mayor sufrimiento vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte del proceso. El sufrimiento y dolor es parte del llamado. Ahí, mi hermano, ¿por qué razón el argumento? Parte del argumento es la idea del sufrimiento. Es claro, es evidente que José sufría. Pero hermano, date cuenta cómo todavía en el sufrimiento Dios está haciendo algo, está trabajando. Y tú dirás, pero ¿qué trabajo está haciendo Dios? Tú lo que ves es una prisión fría, José está sufriendo, está lleno de cadenas en su cuerpo. ¿Cuál es el propósito del trabajo de Dios? Mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice que pasó algo singular, algo significativo en una prisión. Aquel lugar donde iban los hombres rechazados, hombres delincuentes, hombres malvados, hombres que incluso posiblemente tenían una pena de muerte, como eran estos dos hombres por haber ofendido a Faraón. En medio de esa cárcel fría, oscura, alejada de la población y de los deleites y privilegios del mundo, mira lo que sucede. Dice que estos hombres tuvieron un sueño. Y Moisés es claro, dice, cada uno su propio sueño. En una misma noche, y además de esto, cada uno con su propio significado. Uno lee este versículo y uno dice, ok, ¿qué pasaba en la prisión? Bueno, Moisés dice, fueron presos, o se estaba ahí sufriendo, pero estos hombres tuvieron sueños. Y Moisés mismo está diciendo, y cada uno tenía su interpretación. Así que es claro, que si el Señor tiene una interpretación es porque el Señor tiene un propósito. Es porque el sueño fue enviado por un ser que controla las situaciones, que controla todo, incluso los pensamientos, el corazón, la mente del hombre. Así que podemos ver, mi hermano, que Moisés aclara y dice, son sueños, como quizás uno puede llegar a tener, creo que usted quizás esta semana soñó o algo, quizás se vio una película muy buena y se echó a dormir y de repente soñaba que era un agente de la policía lanzando disparos. Quizás los niños, ¿verdad? Sueñan que son superhéroes, son personas importantes, que tienen el mejor juguete, aquel juguete que habían deseado tanto. Todos soñamos, pero este sueño es un sueño distinto, pues dice Moisés, tenía una interpretación. Pero para entender con mayor claridad el propósito y ver cómo Dios trabaja en el sufrimiento de José y en la prisión en la cual José se encuentra, vayamos al 6 al 19, el 6 al 19. Sueños e interpretación. Veamos este pasaje, mira lo que dice el pasaje. Dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid de 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero.
Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viviendo el jefe de los panaderos, Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Amén. ¿Qué sucede en la prisión? Pues seguimos leyendo y nos damos cuenta en el versículo 6 que José vino a ellos por la mañana, seguro como lo acostumbraba a hacer. Recuerda que José era un hombre dedicado, hacía su trabajo con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, para la gloria de Dios, el Dios que él conocía. Y cuando él llega por la mañana, dice que se da cuenta de que algo no estaba bien. Dice, los miró y aquí que estaban tristes. Cuando leemos este versículo, mi hermano, nos damos cuenta de algo en cuanto a José. Lo que damos cuenta, mi hermano, es cómo José responde ante el sufrimiento. Cuando tendemos a sufrir mucho, ¿sabes qué hacemos nosotros? Nos caemos en lo que se conoce la autocompasión. Comenzamos a decir, wow, es que yo estoy sufriendo demasiado. Es que nadie sufre como yo. Es que mira, nadie me ayuda, eh, nadie me visita, y yo soy el que ha sido rechazado, y cuando pasa todo el día y la semana, todo se resumió en yo y yo. Y quizás podemos pensar que eso es parte del proceso, ¿no? Del sufrimiento. Pero no el sufrimiento que honra y glorifica a Dios. El sufrimiento que exalta y glorifica a Dios es aquel que lleva tus ojos no hacia ti, sino hacia una causa mayor. Y un Dios poderoso que puede dar esperanza y puede dar solución a tus problemas, a tu sufrimiento. Cuando el hombre ve a Cristo y ve la gloria de Dios, más allá del sufrimiento, y no cae en una autocompasión que es orgullo, egocentrismo, pecaminoso. Cuando un hombre hace eso, ¿sabe qué sucede? El hombre no deja de trabajar para la gloria y la honra de Dios. Y cuando un hombre no deja de trabajar para la gloria y la honra de Dios, Dios trabaja por medio de ese sufrimiento. Dios hace cosas impresionantes. Y en este caso, imagínate que José llena, llena su mente y constantemente piensa y mira, dice, ¿por qué me vendieron mis hermanos? Si yo los quería a ellos, luego mira lo que me pasa con Potifar, yo no hice nada malo, ¿qué pasó? Y yo estoy sufriendo demasiado. José llega, le lanza la comida a los presos y se devuelve. Quizás no le damos mucha importancia a eso, pero date cuenta de lo que sucede. José le pregunta a ellos, ¿qué les sucede a ustedes? Y esto denota, mi hermano, que José estaba muy interesado y preocupado por personas. El sufrimiento de José era muy grande, pero este no le impidió servir a otros, preocuparse por otros. Quizás a veces justificamos, es que yo estoy sufriendo demasiado y yo no puedo hacer el trabajo que Dios me pide que yo haga. Es que mi hermano, mira cómo vive, mira cómo está la iglesia, mira cómo es mi esposa. Yo no puedo amarla como diría amarla porque ella se porta muy mal conmigo. Mira a mis hijos. No, sufrimiento nunca justificará tu pecado. Porque todo lo contrario, Dios busca en el sufrimiento hacerte más como Cristo, honrar más a Dios, no deshonrarle. Dime lo que hace José. José no se ahogó en la autocompasión, sino que se preocupa por otros y le pregunta, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Por qué tienen este semblante? ¿Por qué están así? Y cuando la pregunta de José la metamos un poco, dice, pero qué sarcástico puede llegar a ser José y su pregunta, porque le preguntas por qué se encuentran tristes.
Como le decía a alguien, pensamos un poco y decimos, pero es que este hombre no está en una isla de vacaciones, no estaban en un parque de diversiones, no estaban tranquilamente en sus sofás descansando con aire viendo Netflix. Ellos estaban en una prisión y su vida estaban peligrando, pues habían ofendido al soberano de la nación en la cual se encontraban. Sin embargo, la pregunta de José fue válida, porque la respuesta de estos hombres fue, hemos tenido un sueño. Por lo tanto, si muy bien estos hombres se podían hallar tristes en la prisión, de una forma singular y distinta, la preocupación de estos hombres era tan grande que era inevitable que José no se diera cuenta de ello. Y esta preocupación les lleva a decirle a José qué les pasaba. Ellos le dicen a José, hemos tenido un sueño. Pero el problema no es que hayan tenido un sueño, el problema es este, no hay quien lo interprete. Esta preocupación tan grande no la hallamos en un contexto inmediato en José cuando tiene su sueño. ¿Lo hallamos? No. José tiene su sueño, luego él se lo comenta a su familia, pero no hay una agonía, una preocupación de qué significa esto o por qué tuve este sueño. Por lo que hay que entender, mi hermano, que la preocupación de ellos era legítima, algo natural para un egipcio común, pagano, idólatra de su momento. Hermano, toda costumbre influenciada por el paganismo está llena de mucha superstición. ¿No le ha pasado que a la gente no le gusta los gatos negros porque dice que los gatos negros, si ve un gato negro en la noche, significa que alguien va a morir? Superstición. Yo tengo en mi casa un gato negro y nadie se ha muerto en mi comunidad, en la calle. Y si llega a morir alguien, fue porque Dios lo determinó. Dios es soberano en la muerte y en la vida del hombre. Pero imagínate la superstición de nuestros días, el tarot, leer cartas, es algo que en ese tiempo existía y aún con mayor fuerza. Así que estos hombres le dan una gran importancia a los sueños, como algo misterioso, como algo oscuro, que era necesario que alguien lo interpretara. Y por esta razón en la costumbre idolátrica, pagana de Egipto, como de otros pueblos cananeos paganos, se hallaba incluso la preocupación de fundar pueblos y aldeas para intérpretes de sueños. Así que imagínate la preocupación de estos hombres. Hemos soñado algo, los dos, estamos presos acá, no podemos salir a buscar el hombre que interprete mi sueño. Pero, ¿sabes qué dice José a estos hombres? ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Mira la expresión de José. Mi hermano, permítete ver lo que genera prosperidad en la vida de este hombre. Es Dios. Pero también tiene una responsabilidad en cuanto a qué hacía en el sufrimiento y cómo veía la vida a pesar de que sufría mucho. Este hombre dice, de Dios son las interpretaciones. Él no dice, dímelo, yo te lo interpreto, yo te lo voy a interpretar. Yo tengo esa habilidad. No, no dice, Dios, Dios. Mismas palabras de Daniel. Dios va a interpretar. Dios mostrará lo oculto. Y esto, por supuesto, abrió la puerta, la oportunidad de que estos hombres contaran su sueño. Y luego José diera una interpretación de ellos. Cuando hablamos del tema de los sueños y de lo que ellos significan, creo que genera mucho debate en nuestros días, aún todavía incluso en los grupos cristianos, en las iglesias cristianas. Y esto porque todavía creemos válido, todavía creemos que está activa la posibilidad de que Dios informe algo en mi vida a través de los sueños que yo pueda tener. Pero te invito, y luego de forma rápida porque el tiempo no daría para explicar todo este tema, pero te invito a que medites esto. ¿Cuántos ejemplos bíblicos tenemos de sueños interpretados por hombres piadosos? De forma rápida podemos concluir que solamente dos. ¿Quién? José, en este caso, y luego lo hace con el faraón, y Daniel, que lo hace con Nabucodonosor. Ahora preguntamos, ¿en qué contexto sucede esto? ¿A quién Dios le da sus sueños difíciles de entender, oscuros, para que sean interpretados?
a hombres paganos. Y dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar hace un momento, en el paganismo hay mucha superstición. Para ello era muy importante la interpretación de sueños. Así que podemos decir que de manera providencial Dios usó este medio para lograr sus propósitos. Y esto lo vemos claramente en el caso de José, pues habiendo interpretado el sueño de Faraón, luego viene a ser rey sobre este pueblo. Y en el caso de Daniel pasa lo mismo. Fue puesto en alto debido a esta interpretación. Pero sabemos de que ese no es el fin, sino un medio para que el propósito de Dios se cumpliera. Así que mi hermano, los sueños oscuros y difíciles de entender son dados en momentos específicos, ocasionales. Por lo tanto, podemos darnos cuenta fácilmente que no es habitual el que Dios revele cosas, revele verdades a través de sueños. Y aun cuando lo hace con el pueblo israelita, nos damos cuenta que son claros, no difíciles de entender. Por ejemplo, cuando José tuvo su sueño, él no fue buscando, papá, dime qué significa este sueño. De hecho, todos entendían lo que el sueño significaba. Por esta razón dice el pasaje que sus hermanos se molestaban con él. ¿De qué se molestarían si no entenderían lo que José había dicho? Ellos lo entendían muy bien. Y además de esto, cuando nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, la palabra es clara cuando dice que en otro tiempo el Señor ha hablado de muchas otras formas y maneras. En otro tiempo habló a los padres por medio de los profetas. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 2. Pero en este tiempo, en los postreros días, ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Luego también Pedro dice, tenemos una profecía segura, de la cual haríamos bien si creyéramos y confiáramos en ella antes que todo. Creo que es importante entender esto, mi hermano, porque hay un movimiento carismático, emocionalista, que se mueve fuertemente en la iglesia. Y es importante, mi hermano, no caer en el pecado de darle una mayor importancia a la experiencia que a la verdad que tenemos en nuestras manos. La palabra de Dios siempre será verdad, siempre será fiel y siempre será clara. Dios no es un Dios del oculto, del oscuro. Por esa razón el apóstol Pablo dice claramente, si alguien no ha entendido nuestro mensaje, es porque no ha conocido al Señor, porque hemos predicado claramente el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que mi hermano, ten mucho cuidado de caer en la superstición, porque tristemente muchos hermanos ya han caído en ella. Un sueño, ¿qué significa el sueño? ¿Qué es esto y qué es aquello? Es evidente, es claro que la relación que necesitamos escuchar, la palabra que necesitamos escuchar hoy día, está escrita, está en nuestras manos. Así que mi hermano, veamos cómo de forma providencial, de forma poco habitual, Dios hace un trabajo en esta prisión. Pues dice que tiene otros hombres sueños, hay una interpretación para ello, y es lo que Moisés dijo anteriormente, cada uno un sueño, cada uno una interpretación. ¿Qué significan los sueños de estos hombres? Pues dice el copero que tuvo un sueño en el cual veía 3 racimos de uvas que comenzaron a germinar, a dar vida y tuvieron una flor y la flor se maduró y la flor trajo uvas. ¿Y qué pasó luego de esto? Dice claramente que las uvas eran tan grandes, tan provocativas, que este hombre en el sueño agarró de ellas, las exprimió en una copa y se la dio a Faraón. Este hombre no entendía qué significaba esto, pero José, por medio de una obra de Dios, por medio de Dios mismo, sí entiende lo que significa y le dice, cada una de esas ramas significa 3 días, y en 3 días, ¿qué va a suceder? Vas a ser liberado. Faraón levantará tu cara, te levantará, ¿para qué? Para servir nuevamente a él. Hermano, este hombre, una de las razones por la cual quizás tenía mucho miedo era porque sabía que quizás iba a salir, pero iba a salir para ser ejecutado. Pero José le dice, no, tranquilo, vas a salir para servir nuevamente a tu rey, a tu soberano. Imagínate la alegría de este hombre, se alegró y wow, José, muchas gracias por ayudarme. Pero ¿qué hace José? José, por cuanto cree y sabe que realmente esto es así, porque esto viene de Dios,
tanto el sueño como la interpretación, él le asegura que eso va a suceder y le dice esto: cuando salgas, de acá, te ruego, te pido, dice, te suplico, te ruego que uses conmigo de misericordia. ¿Pero para qué? Para que haga mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Mi hermano, Moisés nos permite por un momento, son medio 2 versículos, pero son suficientes para ver cómo de forma narrativa Moisés abre el corazón de José para que veamos lo que él siente y lo que tiene dentro de sí. Y lo que este hombre tenía, mi hermano, es lo que usted tiene cada semana: sufrimiento y dudas, preguntas no respondidas. Este hombre dice: por favor, yo te pido, sácame de aquí. Y quizás podemos pensar que como José hace bien su trabajo en la prisión, José está muy a gusto en el cual se encuentra. Pero este hombre, no, que este hombre quiere salir de acá. Y cuando él explica por qué razón, dice: porque fue hurtado de la tierra de los hebreos. Yo, wow, ¿fue hurtado o fue vendido? Creo que esta expresión la entenderemos mucho más adelante por cuanto a lo que hace con sus hermanos luego. Luego dice: y tampoco yo he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Así que él dice: mira, yo fui hurtado de mi familia, algo que no era de todo verdad, pero también dice, y no sé por qué razón estoy aquí preso, porque yo no hice nada malo. Es evidente que la expresión y el ruego y la súplica de José, estando en gráfica, como que José se inclinó y se postró ante sus pies y le dijo: por favor, te lo pido, te lo ruego, ten misericordia de mí, sácame, habla a Faraón, muéstrale que estoy de forma de injusta en ese lugar. Háblame de mi sufrimiento. Hermano, si José hace esto, porque realmente José estaba sufriendo. Era porque José incluso, debido a que él no entendía todo lo que estaba pasando, él buscaba de forma desesperada una solución a su problema. Y la solución en este caso era decirle a un hombre que ya interpretó su sueño, que es salir libre, es decirle: mira, ayúdame para salir de este lugar. Te pregunto, mi hermano, ¿no nos hallamos muchas veces en esta misma situación? Decimos como aquel salmo: alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Este hombre dice: por favor, ayúdame, te lo ruego, te lo pido, ayúdame a salir de acá. Hermano, muchas veces incluso decimos: no, es que ese hombre no contesta cuando le hablan tan feo, porque es que él es así, él es así, tranquilito, pero es que yo soy pero que muy, muy bravo, yo respondo por todo, pero no, él es así, ¿no? Decimos: no, es que esa es su forma de ser, pero yo no soy así que a mí no me exige lo mismo, no puedes exigirme lo mismo. No, mi hermano, ahí sí creo que nos equivocamos mucho en cuanto a eso. A veces decimos: mira, es como ese hombre no contesta y ese hombre es manso como el Señor. Y decimos: ese es su temperamento. Pero tú no sabes por cuántos procesos quizás ese hombre tuvo que haber pasado para ser como Cristo en esa situación. Podemos decir: no, es que José estaba ya tranquilo, ya, es que José entendía todo lo que Dios estaba haciendo. No, no lo entendía, no lo entendía. Y ahí vemos la hermosura de la gracia de Dios y el poder de Dios en un hombre común y corriente, en un hombre pecador como usted y como yo. Porque a pesar de que era un hombre pecador, lleno de debilidades, él hizo su trabajo para la gloria de Dios en donde estaba. Es claro, es evidente que debemos trabajar para la gloria de Dios y hacer lo que Dios nos pide, no porque entendamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque entendamos todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida el día de mañana. No, mi hermano, lo hacemos porque creemos que aunque no entendemos nada de lo que Dios quiere quizás con mi vida el día de mañana, yo sé que Dios es fiel y cumplirá lo que prometió. A pesar de que las circunstancias muestren lo contrario, Dios siempre será fiel. Hay que entender, mi hermano, como Moisés le muestra al pueblo, que por medio de este sufrimiento Dios está trabajando. José estaba sufriendo. Pero el pasaje no termina ahí, pues dice que la otra interpretación no era nada agradable, no era nada buena. Y aquí vemos la integridad de este hombre, mi hermano. Imagínese usted, póngase en el lugar del panadero. Usted ve que José le da una interpretación muy buena al copero
y vas a ser libre, vas a servir al rey. El copero grita de emoción y dice, gracias José, porque voy a ser liberado de esta prisión, porque voy a servir a mi Señor. Y el panadero ve eso, también se emociona y dice, no, yo le voy a contar a José mi sueño, porque de seguro va a pasar lo mismo. Y este hombre emocional le dice, José, te pido, cuéntame el significado de mi sueño. ¿Usted qué haría en el caso de José? Sabiendo el significado del sueño. Le dice quizás ese hombre, no, quédate tranquilo. Espera que pasen los días a ver qué pasa. No, él fue íntegro, sincero. Aun cuando sabía que el mensaje no iba a ser nada bueno, se lo dice. Tu significado, tu sueño significa esto. En 3 días tú también vas a salir. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Voy a servir a mi Señor otra vez. Ya va, calma. Pasarán 3 días. ¿Y qué dice José? ¿Qué dice José en cuanto a lo que su sueño significa? Dice, Faraón quitará tu cabeza y serás colgado en una horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Te pregunto, ¿tú le dirías esto a un hombre? Tan gráfico como esto, quitarán tu cabeza. Imagínate el trabajo que fue para José dar un significado como este. Entendiendo que es real, no es una suposición, es real, eso va a suceder. Hermano, José era un hombre tan íntegro, tan transparente, que aun cuando lo que fuera a decir iba a ofender mucho a la persona, él lo decía. Y creo que debemos aprender mucho también en cuanto a eso, porque a veces pensamos y decimos, si lo digo de esta manera o de esta forma, o sea que la gente no se va a ofender tanto, o cómo hago para que el evangelio se parezca más atractivo o menos fuerte para las personas. Pablo no se preocupó por las personas, si es que le agradaba o no le agradaba el evangelio. Yo soy fiel a Cristo. Y dice, por ser fiel al Señor, es que yo soy un siervo, soy esclavo de Él y por eso yo le sirvo, porque lo que me interesa es saber si honro o no honro al Señor. Y a veces nos preguntamos tantas veces si lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer va a ofender a mi hermano o va a ofender a la persona. Como dijo una vez John MacArthur, tú has ofendido a Dios toda tu vida, con tu pecado, con tu vida. Porque te ofendas un momento, una o cuantas horas, no pasa nada. No pasa nada. Y es así, mi hermano. Preocúpate por la fidelidad al Señor. Por ser un hombre íntegro, sincero. Aun cuando esto te lleva a decirle a un hombre, te vas a ir al infierno. Y estás condenado por causa de tu pecado. Si es lo que Dios te pide que cuentes, que prediques a los hombres, hazlo con fidelidad. Y luego de esto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede luego de los sueños y las interpretaciones? Mira lo que sucede. Vayamos a la última edición, con la cual vamos a terminar, que es titulada Planes cumplidos y otros arruinados, del 20 al 23. Dice la palabra del Señor. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Qué hallamos ahora en esta última parte? Como dice el título, mi hermano, hay planes que se cumplen y otros planes que no se cumplen. Se destruyen por completo. Usted dirá, ¿pero a qué hace referencia? Bueno, cuando leemos el pasaje claramente dice que pasaron 3 días, era el cumpleaños de Faraón. Y normalmente los cumpleaños o las celebraciones de estos hombres, ¿qué hacían? Mostraban misericordia, hacían un acto de benevolencia en esos días. En este caso, Faraón escogió un hombre. ¿A quién escogió? Al copero. Dice claramente acá el pasaje, y se cumplió lo que José había interpretado. ¿Pero por obra de quién? Por obra de Dios. Lo que quiere decir, pasaron 3 días, literalmente 3 días pasaron, y se cumplió
lo que José interpretó, que es igual a lo que Dios había determinado hacer. Así que cuando entendemos esto, nos damos cuenta que ese plan que Dios está ideando, ese propósito que Dios le está dando a la prisión de José, se está cumpliendo a la perfección. No hay errores, no hay equivocaciones, no hay un desvío de propósito, se está cumpliendo todo lo que Dios ha determinado. Pero entonces, ¿cuál es el plan que se arruina? ¿Cuál es el plan que fracasa? El plan de José. Dice, este hombre sale, sirve a su soberano, pero dice, este hombre no se acordó de José, sino que le olvidó. El plan esperanzador de José para salir de la prisión era que este hombre le contara algo a Faraón. Pero Moisés termina diciendo, pero no le contó nada. Imagínate, ponte en los zapatos de José. Le pides un favor a alguien y tú confías en esa persona. Y tú dices, esta persona que me va a ayudar es ella. Claro que sí, mira, es que este plan es perfecto. No podía ser mejor. Y a veces hasta decimos, esto es obra de Dios. Menos que José quizás pueda haber dicho, bueno, Dios, lo mandaste para que hiciera el trabajito y me sacara de acá. Pero las cosas normalmente no terminan como creemos o esperamos que sucedan. Pasan todo lo contrario. Y el plan de José no era el plan de Dios. No metamos a Dios en el asunto. Acostumbramos siempre a decir, bueno, en el nombre de Dios, la voluntad de Dios. Y en verdad estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, no lo que Dios me pide que haga. ¿Y qué pasó con el plan de José? Fracasó. No se cumplió. Y ahí, mi hermano, es donde la vida del hombre se llena de tantos fracasos. Porque nuestros planes no son los planes de Dios, son nuestros planes. La palabra claramente dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Sus planes, lamentándolo mucho, no siempre son los nuestros también. Hay un problema de alineación en lo que Dios quiere que tú hagas y lo que tú quieres hacer con tu vida. Y muchas veces vamos en direcciones contrarias. Yo le dice a José, José, no, quieto, calma. Estás ahí porque quiero que estés ahí. José dice, no, yo quiero salir de aquí. Ahora, ya. Dios dice, no, todavía no. Y cuando Dios dice no, aunque tú digas sí, 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 pues lo que Dios dice es lo que se cumple al final del día. Así que esa idea de que Dios es mi sirviente y es mi pegón, hoy día es impresionante, es escandaloso. Parece que Dios ya dejó de ser Dios y ahora es Aladín, un sirviente. Froto la lámpara y de repente sale Dios y tú le dices, bueno Dios, yo quiero un carro, quiero una buena casa, quiero un mejor trabajo y Dios va a salir a hacerte todo lo que tú pides. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese será tu Dios, que tú creaste y ideaste, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que tiene su propio plan, su propósito, tiene sus medios y siempre son fieles y verdaderos porque siempre se cumplen. Dice la palabra, tu hombre sea mentiroso y Dios siempre sea veraz, real, verdadero. Mi hermano, y José, tristemente, su plan no terminó como quería, fracasó. Dice, este hombre se olvidó de él. Así que imagínate, es como que si José estuviera cargando un saco de cemento. Yo recuerdo la primera vez que cargué un saco de cemento, de hecho lo hice subiendo estas escaleras arriba. Y mi madre decía que no va a poder con eso. En ese tiempo era muy flaquito. Si creen que soy flaco ahora, pues en ese tiempo parecía una ceratana, un pitillo. Mi madre decía, no va a poder, no le pongas ese saco encima. Y los hermanos decían, no, él sí puede, que lo cargue. Ah, no, yo sí pude, pero entraron muchos aire en las costillas porque era mucho peso para mí. Mi cuerpo no acostumbraba, obviamente en ese tiempo, cargar mucho peso. Un saco pesa 42 kilos, si no me equivoco. Ahora imagínate que me hubiesen colocado 2 kilos, 2 sacos de cemento. Literalmente, no subo las escaleras. Pues ahora imagínate la situación de José. Un saco encima. Su hermano le vendieron, le quería matar. Otro saco encima. Fue vendido como un esclavo y ahora es serviente, un pagano. Otro saco. Fue acusado y fue llevado a la prisión. Y está ahí esclavo. Ahora, aparte de preso, es esclavo y está sufriendo como prisionero que es. Y otro saco.
El plan que había ideado, el medio por el cual él pensaba que iba a ser liberado, fracasó. Otro sacó más. Hermano, imagínate el sufrimiento de este hombre. Él estaba sufriendo. Ahora te pregunto yo, mi hermano, ¿también estás sufriendo? Quizás tú puedes decir, sí, estoy sufriendo. Claro que sí. Yo también sufro. Todos los días creo que sufrimos. Cada semana sufrimos. Sé que sentimos en el sufrimiento y que experimentamos un sentimiento de abandono. Lo que José experimentó. Personas han abandonado, planes han fracasado, medios o oportunidades se han perdido, soluciones fracasadas, nunca he logrado nada, no he solucionado mi problema, sigo en la misma situación. Y donde hallamos esos salmos melancólicos, donde siempre el salmista dice, Señor, ¿dónde estás? Señor, haz algo, Señor, manifiéstate, haz algo. Pero la gloria y la gracia de Dios nos permite ver también en cada salmo que a pesar que nuestro corazón nos dice, estás solo, has sido abandonado, no hay esperanza para ti, el salmista termina diciendo, pero Dios está conmigo, pero Dios está aquí, pero yo creo en Dios y Dios liberará mi alma del Seol, pero Dios me liberará de mis enemigos, pero Dios hará justicia. Eso es lo que un hombre siente cuando realmente conoce a Dios. Cuando un hombre conoce a Dios, es porque Dios está con él. Y es lo que dice la palabra. Recuerda los pasajes anteriores, ¿qué dice el pasaje? Cuando José estaba sufriendo y todo iba muy mal, Moisés dice, Jehová estaba con José. Jehová le acompañaba. Y cuando vamos al libro de Hechos, un pasaje que me compartía una hermana esta semana, es un pasaje también significativo a lo que estoy hablando en este momento. Hechos 7:9, cuando Esteban está ahí defendiéndose al borde de la muerte porque fue martirizado, mira lo que Esteban dice bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice en el versículo 9 del capítulo 7 de Hechos. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aún Esteban dice, da una interpretación de lo que pasa con la vida de José, dice, fue vendido por nuestros patriarcas, o sea, está hablando de los hijos de Jacob, pero Dios estaba con José. Así que mi hermano, a pesar de que a veces cuando estamos sufriendo demasiado y a veces decimos ya todo se acabó, no hay quien me ayude, y creamos que ya todos nos abandonaron y que estamos solos, recuerda el argumento del autor y el argumento que traigo hoy, esta mañana, a tu vida por medio de la palabra. A pesar de ese sufrimiento y esa incertidumbre, espera en Dios, porque su plan está en marcha. O sea, aún en el sufrimiento, Dios está trabajando. Dios no se olvidó de José. Este hombre se olvidó de José, pero Dios nunca se olvidó de José. Y mi hermano, Dios nunca se olvida de sus hijos. Dice la palabra que el cuidado de Dios es tan minucioso que aún sabe la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. ¿Tú crees que si Dios hizo millones de estrellas que alumbran en el cielo y en la galaxia y conoce el nombre de cada una de ellas, ¿tú crees que Dios se va a olvidar de ti? No, Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. Pero creo que entiendas, mi hermano, para que no te confundas. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de sus hijos. Caso muy diferente a aquellos que no tienen a Dios en su vida, aunque no han conocido realmente a Dios. La propiedad de este hombre era que Dios estaba con él. Y vemos como testimonio que su vida realmente iba orientada hacia eso, hacia Dios. Dios. Esto era para la gloria de Dios, por la honra de Dios. Y pues fue un hombre íntegro, un hombre justo, aún a pesar de que sufría muchísimo. Ahora yo te pregunto, mi hermano y amigo, ¿Dios está contigo? ¿Tú tienes a Dios en tu vida? Dice ya el apóstol, sabemos que Dios está en nosotros por su Espíritu Santo. Pero esa realidad del Espíritu Santo en la vida del hombre es imposible. No fuera posible
si no hubiese sido por la obra del Señor Jesucristo. Pues aún su nombre significó Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Recuerdas? La realidad, mi hermano, es que todo esto no tiene sentido alguno. Ni los sueños, ni el sufrimiento, ni el ser acusado de forma injusta, ni estar en una prisión frío, encarcelado. No tiene sentido, mi hermano, lo tanto que quizás ha llegado a sufrir tú o lo que hemos llegado a sufrir hasta el momento. Muchas cosas pueden tener mucho sentido, pero todo ese sufrimiento, mi hermano, cuando lo llevamos de la mano de Dios, lo que Dios hace en la vida del hombre, cuando lo llevamos de la mano del plan de Dios, Dios drena todo ese sufrimiento, todo ese mal que experimentamos, tanto de otras personas como de nuestro propio corazón hacia otras personas, para un bien mayor, para algo maravilloso. José quería salir de la prisión, pero Dios tenía preparado para José algo mucho mayor, mucho mayor. Y quizás aquí no entendemos, pero el sueño que José interpretó, aunque no le llevó a salir de la prisión en ese momento, fue un medio por el cual luego ese hombre se acordó de José. ¿Para qué? Para que fuera enviado ante Faraón para interpretar el sueño que él tenía. Date cuenta, cada sufrimiento que José padeció fue parte de un plan de Dios. Y no tiene que ser diferente en nuestros días, mi hermano. Dios es el mismo Dios, es el mismo Señor. Simplemente cree, cree, confía en el Señor, confía en el Señor. Y permite que el Espíritu Santo que mora en ti, si realmente eres hijo de Dios, te lleve a hacer un trabajo para la gloria de su nombre. No dejemos de trabajar. Fuera justificaciones, que estoy sufriendo mucho, porque las cosas no van como yo espero, no es donde estés, ahí donde estás. Puedes servir y honrar el nombre del Señor. Y puedes edificar a la iglesia, puedes edificar a tus hermanos, puedes edificar a tu familia, en tu trabajo, en la universidad. Simplemente creamos en el Señor, porque aún el sufrimiento es un instrumento de Dios para hacer crecer a su pueblo, para hacer crecer a cada creyente, para que glorifique y exalte el nombre del Señor, habiendo visto al final de sus días en su vida el cumplimiento de un plan eterno, de una historia que ya fue escrita. No hay nada acá que modificar o hacer, no, ya la historia está escrita. Los propósitos de Dios ya están determinados. Simplemente cree y confía en el plan de Dios.